aquel que ha confesado sus pecados delante del Señor y le ha dado un espacio en su corazón. Entonces puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer para que vea de lo que estamos hablando. Ahí atrásito, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Bendito el nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Vamos a estar leyendo acá. Aleluya. El 38 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermano, aunque a estas personas que el apóstol San Pablo se estaban dirigiendo eran algunos judíos que ellos solamente habían conocido el bautismo de Juan, pero él les dice, hermano, que deben de confesar sus pecados, que deben de ponerse a cuenta con el Señor y que aún deben de bautizarse para que ellos pudieran recibir el don del Espíritu Santo, el cual, dice la palabra, hermano, es dado a todo creyente, a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Y la promesa no solamente era para los apóstoles, sino también para nosotros, y para nuestros hijos, y para los que vienen después de nuestros hijos, porque para todos es la promesa del Espíritu Santo. Ahora, para que vayamos, hermano, un poco entendiendo acerca de lo que estamos hablando, porque les miro cada día asustados a todos. Para que vayamos entendiendo un poco acerca de lo que estamos hablando, siempre, hermano, que uno lee la palabra del Señor o trata de meditar en la palabra del Señor, hermano, lo primero que uno puede ver, hermano, es de que Dios primero, en su amor, en su misericordia, hermano, Él siempre ha tratado de tener un acercamiento hacia la vida del ser humano. Dios siempre ha tratado, hermano, de acercarse a su creación. Porque el plan de Dios, hermano, es poder mostrarle la salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Es el propósito de Dios, acercarse, hermano, a la vida del ser humano para poder mostrar la salvación por medio de Jesucristo, su Hijo amado, el que murió en la cruz del Calvario. Y la salvación es un regalo, hermano. La salvación es un regalo, hermano, de parte de Dios para nosotros que somos inmerecedores. Porque ¿quién de nosotros puede decir, hermano, que merece esa salvación que Dios nos ha dado? Nadie. Nadie. Pero dice la palabra, hermano, que es un regalo, que por gracia hemos sido llamados y por gracia nosotros somos salvos, porque esto no es de nosotros, sino que es de Dios. Es de Dios. Y entonces, hermano, ahí es donde uno debe tratar la manera, hermano, de poder cuidar esa salvación, hermano, que Dios le ha dado a uno. Porque la salvación, hermano, no es algo que se compra, tampoco es algo, hermano, que se gana con méritos, sino es un regalo de Dios. Amén. Y uno debe de cuidar su salvación. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque si nos descuidamos, perdemos la salvación. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Aquel que persevere hasta el final, ese será verdaderamente salvo, hermano. Ese obtendrá la promesa de parte de Dios. Porque la salvación no es para 1 año, para 2 años, para 3. No, es que es hasta que Cristo venga o la muerte nos pueda sorprender. Hermano, pero debemos de estar a cuenta nosotros cada día con el Señor. Debemos afirmarnos cada día, hermano, en el Señor, porque el Señor pronto viene. Él viene, hermano. Y esa salvación nosotros debemos de cuidarla. La salvación que no tiene precio, pero que a Dios le ha placido
dárnosla a cada uno de nosotros. Amén. Eso es para los que ya estamos dentro, hermano, del plan maravilloso de Dios. Eso es para los que ya estamos dentro del redil de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y para aquellos, hermanos, que también vienen a la iglesia, porque fíjense que hay gente que viene a la iglesia y ya tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y de repente uno le pregunta, hermano, ¿y usted ya recibió a Cristo? Todavía no, dice. Y entonces, hermano, uno se queda asombrado, porque yo le tengo una noticia esta noche, hermano. ¿Sabe qué dice, hermano, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos, dice la palabra, procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios anhela, hermano, que el ser humano proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se condene. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan maravilloso de Dios. No quiere que ninguno, hermano, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Y aunque el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, ha querido llevarse las almas al infierno, Dios sigue libertando hasta hoy en día. Dios sigue rompiendo cadenas, hermano. ¿Por qué razón? Porque Dios ama la vida del ser humano. Entonces Dios sigue rompiendo cadenas. Si a qué vino el Señor, hermano, si la palabra dice que Él vino a buscar y a salvar, dice la palabra, lo que se había perdido. A eso vino el Hijo del Hombre, hermano, no vino a otra cosa. No vino el Señor a otra cosa, vino a buscar y vino a salvar, hermano, lo que se había perdido, lo que se había extraviado. ¿Usted cree que Dios tenía necesidad, hermano, de dejar un trono de gloria, de dejar un trono de poder, de santidad, para poder venir a esta tierra? Dios no tenía la necesidad de hacer eso. ¿Qué hay en la tierra? Pecado por donde quiera, hermano, maldad. Esta tierra está llena de suciedad. Y Dios no tenía la necesidad de venir, hermano, del cielo, de su trono, a esta tierra. Dios no necesitaba hacer eso. Pero ¿sabe qué vio Dios? Miró al hombre. Dice que vio sobre la tierra. Todos se habían hecho inútiles. No había ninguno bueno. Se habían extraviado. Y Dios miró al hombre en una condición, hermano, sin esperanza. Lo miró perdido. Lo miró fracasado. Y por eso dijo, yo iré a morir por ellos a la cruz del Calvario. Por eso, hermano, el Señor descendió del cielo. Y vino, dice la palabra, a esta tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios nos ha perdonado. Amén, así es. Hoy somos salvos por el Señor. Amén. Y debemos de tomar, hermano, con responsabilidad, debemos de tomar con seriedad la salvación que Dios nos ha dado, porque no es un juego tampoco. Gloria a Jesús. ¿Sabe qué dice Hebreos 10:27? Alguien que lo lea, por favor, hermano. Aún Hebreos 10:26 y 27. Lea lo que dice ahí. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vaya, oiga, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún otro sacrificio, hermano, por nuestros pecados, sino dice que solamente queda una horrenda expectación de ardor y de fuego que está reservados para aquellos, hermanos, que no le dan el valor a la salvación que deben darle. Amén, gloria a Dios. Porque las cosas de Dios se deben de tomar con seriedad, se deben de tomar, hermano, en serio, porque Dios no está jugando. Amén. Si Dios nos ha dado una salvación es por gracia, pero hay que cuidarla. ¿Por qué razón? Porque Dios no está jugando, hermano. Los juicios de Dios se van a decretar tales y como están escritos aquí en la palabra. Así se van a decretar los juicios. Entonces, la Biblia dice, hermano, que el Señor desciende de su trono de gloria, su trono de poder, viene a la tierra. El Señor dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, habla del verbo y habla que el verbo se hizo carne, que el Señor habitó, dice la palabra, entre los hombres, porque Él estuvo en la tierra hace más de 2000 años. Amén, gloria a Dios. Dios vino porque Él, hermano,
venía a cumplir ese propósito. Él iba a morir en la cruz del Calvario, pero no se iba a quedar en esa tumba, sino que al tercer día Él se iba a levantar e iba a descender a su trono de gloria una vez más. Pero no que viniera a saldar nuestros pecados, a pagar por nosotros. Si aquí los culpables de que el Señor haya muerto somos todos nosotros, hermano. Porque Él vino a pagar, dice la palabra, por nuestros pecados, por los míos y por todos los suyos también. Entonces los culpables somos nosotros, pero Dios lo hizo en amor y misericordia. Entonces el Señor, hermano, diseña ese plan. El Señor viene a la tierra, habita entre los hombres. Y por ejemplo, el primer evangelio, uno de los 4 evangelios, como lo es Mateo, comienza a hablar del nacimiento de Jesús. Comienza a hablar de cómo el Señor nace, comienza una etapa de crecimiento y el diablo siempre tratando de estorbar. Él quería de una o de otra manera deshacer el plan de Dios, pero no pudo porque Dios tiene todo bajo control. Aún el Señor guardaba a su hijo cuando estaba en esta tierra y Él no pudo, hermano, no pudo estorbar el plan de Dios. Amén, gloria a Dios. Y llega el tiempo de la promesa, llega el tiempo donde el Señor, hermano, comienza, dice la palabra, a levantar un ministerio de poder. Comienza el Señor, hermano, a formar ese ministerio aquí en la tierra, porque lógicamente el Señor venía, Él iba a morir en la cruz del Calvario y Él debía de descender, porque Él dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino está ahí arriba en los cielos, porque el Señor no es de esta tierra, su reino de Él estaba ahí arriba en los cielos. Pero antes de que Él volviera, hermano, a su trono, Él dejó establecido un ministerio aquí en la tierra. Y algo, hermano, tan lindo, algo que es tan maravilloso y algo que es tan especial es de cómo el Señor comienza a llamar a cada uno de sus discípulos. Sabe, hermano, si hay alguien, hermano, que es justo, si hay alguien, hermano, que en verdad ama con amor eterno al ser humano, es Dios, porque Él es un Dios que no hace excepción de personas, es un Dios que no mide las capacidades solamente con ver, porque la gente que Él llamó, hermano, dice la palabra que era gente del vulgo, era gente de al montón, era gente sin letras, eran unos pescadores. Hermano, Lucas era doctor, pero Dios los llama a cada uno. Hermano, Él comienza a formar ese ministerio y Él comienza, hermano, a instruirlos, porque eran personas que no sabían nada. Amén. Si era gente sin letras, ¿qué iban a saber? Ellos no sabían nada. Era gente del vulgo, menos todavía. Era gente sin letras, la misma manera. Pero lo que a mí me llama la atención es que cuando Dios toma algo, Dios lo va a capacitar, Dios lo va a preparar y Dios lo va a llenar de sabiduría y de entendimiento. De Dios, hermano, el Señor Jesús comienza a enseñarles a orar, les enseña a ayunar, les enseña la palabra, les comenzó a enseñar a llevar la palabra y de igual manera, hermano, les comenzó a enseñar qué era la fe. Y así ellos fueron creciendo, ellos fueron aprendiendo. Y llegó el momento, hermano, donde el Señor les dijo claramente a ellos, es necesario que el Hijo del Hombre sea quitado. Él ya les venía diciendo que Él, hermano, en cualquier momento iba a ser crucificado y que no se iba a quedar ahí, se iba a resucitar y que Él se iba a ir. Pero el Señor les dijo algo que es muy importante y les dijo, miren, a la verdad les dijo el Señor, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya no van a quedar huérfanos, sino que mi Santo Espíritu va a descender, les dijo el Señor, sobre ustedes. No era que Él se iba a ir y los iba a dejar, hermanos, desamparados. No, el Señor les dijo, miren, a la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor, hermano, claro, y fue a la cruz del Calvario, el Señor muere, resucita, se les aparece, hermano, y los comienza a comisionar y dicen, vaya, ahora vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y esa fue la ordenanza que el Señor les dio a ellos, que fueran y que predicaran la palabra a toda criatura. Pero Él ya les había dicho, cuando yo me vaya, les dijo el Señor, no se van a quedar huérfanos. Además les dijo el Señor, yo me voy,
y me voy a preparar moradas para ustedes. Amén. Lo que el Señor les dijo, hermano, yo me voy, dijo el Señor, a preparar moradas para que donde yo, dijo el Señor, esté, también ustedes estén. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, ¿qué más queremos nosotros, hermano? El Señor se fue a preparar moradas, y no solo se fue a preparar moradas, sino que les deja la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando el Señor se va, entonces los manda al aposento alto, que vayan a recibir la promesa que Él les había dejado. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, hermano, vamos a leer aquí el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Alguien lo lea, hermano, en voz alta, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, el Señor les dijo, ahora vayan al aposento alto, allá van a recibir la promesa, y van a recibir poder cuando haya venido, les dijo el Señor, sobre vosotros mi Espíritu Santo, para que me sean testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta en lo último de la tierra. Los llenó de poder y de autoridad. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí comienza la iglesia primitiva, ahí comienza la vida, hermano, de los primeros cristianos. Y ellos reciben la promesa allá en el aposento alto donde estaban los 120. Y dice la palabra que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas angelicales. Y todos, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, ahí hubo un suceso, hermano, inolvidable, algo sobrenatural. Hermano, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Reciben el Espíritu. Y ahí comienzan ellos, hermano, a dispersarse. Ahí comienzan, una vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces comienzan a llevar la palabra, comienzan a llevar el evangelio, comienzan a llevar las buenas de salvación, pero no iban solos, sino que iban llenos del Espíritu Santo. No iban solos, llevaban el respaldo, llevaban el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y donde quiera que iban, hermano, Dios siempre los respaldaba. Amén. Gloria a Dios. Porque se convertían hasta 3,000 personas en un día, hermano. Porque el Espíritu Santo lo respaldaba. Ah, pero hay otra cosa. Que estas personas, hermano, eran cristianos verdaderos. ¿Sabe qué dice aquí adelantito? Mire las cualidades que ellos tenían, hermano. Y eso es algo que le falta a la iglesia verdadera de estos tiempos. Eso es algo que la iglesia ha perdido en este tiempo. Mire lo que dice aquí adelantito, hermano. Capítulo 2. Siempre vamos a leer aquí, capítulo 2. No, capítulo 2, hermano. Versículo 44. Una vez que ellos reciben el Espíritu Santo, hermano, una vez que ellos son bautizados en el Espíritu, una vez que son dispersados y llevan la palabra, dice, hermano, en el capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor dice que añadía los que habían de ser salvos a la iglesia. ¿Por qué Dios los respaldaba? Porque dice que había sencillez de corazón en ellos. Gloria a Dios. Porque la paz verdadera de Dios está en ellos, hermano. Aleluya. Aquí no dice que ay, Juan criticaba a Pedro y Pedro decía, bueno, no.
aquí no dice nada de eso, hermano. Aquí dice que andaban juntos en armonía, con sencillez de corazón. Había sinceridad, hermano, en eso. Amén, gloria a Dios. Había sinceridad. Entonces, hermano, juntos dice que andaban alabando y glorificando el nombre del Señor. Es que qué bonito es cuando hay paz verdadera en el corazón. Amén, gloria a Dios. Qué bonito es, hermano, cuando uno viene y adora a Dios y uno no está viendo quién vino, quién no vino, cómo vino o qué es lo que está haciendo. Ahí que él se arregle con el Señor. Uno debe siempre de andar, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero ellos, hermano, tenían unas cosas en común, que siempre andaban juntos. Y eran cristianos verdaderos. Y eso es algo que se ha perdido. Mire, hermano, a la gente no le gusta, pero es la verdad, hermano. Eso es algo que se ha perdido hoy en día en la iglesia del Señor. Porque hoy hay división muchas veces dentro de la iglesia. Unos critican a los otros, unos tienen envidia de los otros. Y eso no viene de Dios. ¿Cómo Dios va a respaldar a su pueblo? ¿Cómo Dios va a respaldar su obra? Hermano, si ni pasa ahí dentro de la iglesia. Dios no va a respaldar nada. Aquí dice que todos alababan juntos al Señor. Y dice que Dios añadía los que ayudan. Amén. Hay que predicar, hermano. Hasta 3,000 se convertían al Señor. Y así iban ellos, hermano, avanzando, avanzando. A donde quiera que iban predicando, las almas se convertían y se dispersaban en grupos. Iba un grupo por allá, otro grupo por allá y otro grupo por allá. Pero más adelante, hermano, mire qué lindo es esto, hermano. Mire lo que dice más adelante en lo que es libro, ahí mismo adelantito, hermano, en el capítulo 8, hermano. No, capítulo 5, en el versículo 12, hermano. Ya ellos iban avanzando. Dios, donde quiera que iba, hermano, los iba respaldando. Y mire lo que dice acá, capítulo 5, en el versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados, de espíritus inmundos, dice, y todos eran sanados. Hacía Dios milagros, dice la palabra, por mano de los apóstoles, porque traían el Espíritu Santo de Dios. Y algunos, dice, hermano, que anhelaban aunque sea la sombra de Pedro que cayera, y se levantaban sanos. Pero no era Pedro, sino que era el Espíritu de Nazareno. Era Dios, hermano, obrando en la vida, hermano, del hombre, obrando sobre las necesidades. Pero ¿por qué Dios, hermano, lo respaldaba? Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y dice en el 13, además, fíjese, oiga bien esto, dice: de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, le tenían estima a ellos, les tenían respeto a ellos, porque eran hombres de Dios, hermano. Eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y no había necesidad que ellos hablaran, sino que la gente podía sentir, hermano, la presencia del Espíritu Santo que andaba con cada uno, hermano, de ellos. Y por eso ellos le tenían respeto a esas personas. Amén, gloria a Dios. Porque qué bonito, hermano, es que la gente diga: no, hombre, ese hermano tiene Espíritu Santo de Dios. Qué bonito es cuando ese hermano ora, porque se siente la presencia de Dios. Pero qué triste es que la gente diga: ay, si es hermano, solo amargado vivo. O que la gente diga: no, hermano, si el carácter de ese hombre, si ese es del diablo. Así dice la gente a veces, hermano. Créame que la gente dice eso. ¿Pero por qué? Porque uno no está dando un buen testimonio, hermano.
Qué bonito es que, hermano, la gente diga, o que las hermanas digan, nombres hermanas, cuando hablen lengua, se siente el Espíritu de Dios. Eso es lindo, hermano, que hablen bien de Dios. Pero qué triste es que digan, no, es hermana, si la lengua de este largo la tiene. O que la gente diga, ¿quién es hermana? No, pues si es hermana, solo criticando a medio mundo. Uno mismo daña su testimonio, hermano. Gracias a Dios. ¿Sabe qué pasa? Uno es tropiezo para la demás gente, hermano. No para los cristianos, sino para los amigos que están afuera. Por eso la gente no viene, porque dicen, no, hermano, si es hermano, ay, Dios, no le he visto. Entonces, uno debe, hermano, si uno quiere, como dice acá, de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Le tenían respeto. Hermano, les tenían una estima grande. Porque ellos lo que andaban haciendo era la obra de Dios. Sí, amén. Ellos no andaban viendo quién venía. No, hermano, ellos no andaban haciendo nada. Ellos andaban haciendo la obra de Dios. Y no solamente andaban haciendo la obra, sino que Dios también lo respaldaba. Porque la gente veía, y por el testimonio de ellos, dice acá, hermano, en el 14, y los que creían en el Señor, dice que aumentaban en gran número, así de hombres como de mujeres. El pueblo iba creciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ellos tenían de verdad el Espíritu Santo de Dios por ellos. El Espíritu Santo lo respaldaba en todo, hermano, lo que ellos hacían. Pero ¿cómo nos va a respaldar el Espíritu Santo a nosotros, hermano, si somos rebeldes? ¿Cómo nos va a respaldar el Espíritu Santo si a veces ni amor tenemos todavía? Una vez me dijo alguien a mí, hermano, yo puedo hacer lo que quiera, me dijo, y puedo criticar a quien yo quiera, me dijo. Y yo le dije, no lo haga. Dejen que no es la vida suya. Ocúpese de lo suyo. Que no ha oído usted que dice la palabra. Que el que es santo dice, santifíquese más cada día. Y el que está sucio, ese se sigue revolcando ahí, hermano. De que el Señor pronto viene y Él le va a pedir cuenta a cada uno según sea. No manchando un testimonio, no, hermano, no. Entonces por eso Dios dice en la Biblia que hacía milagros, muchas señales y maravillas Dios hacía por medio, hermano, de los apóstoles. Y la gente, hermano, llegaba enferma, llevaban paralíticos, llevaban con espíritus inmundos y todos iban fuera, hermano. Los enfermos se sanaban, los que llevaban espíritus inmundos salían, hermano, porque el Espíritu Santo, si cuando el diablo conoce al Señor, hermano, los espíritus conocen a Jesús, salían huyendo. Ahora, en la porción que hemos leído acá, hermano, una vez más podemos encontrar donde dice, y hacía Dios, una vez más, milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire, hermano, qué tremendo lo que Dios hacía. Dice que aún los paños, yo imagino, hermano, que Pablo andaba orando por los enfermos y de repente se secaba el sudor y tiraba su paño y agarraban el paño y se lo ponían a un enfermo, y aquel enfermo salía corriendo, porque eso dice acá. Amén. Gloria a Dios. Era tanta la unción del Espíritu que había, que aún los paños, hermano, eran puestos sobre los enfermos y ellos se sanaban. Obrando, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos, y dice que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían, hermano.
Ahí no había ningún demonio que se sujetara. Y cuando Pablo llegaba y decía en el nombre de Jesús, te vas fuera, aquel demonio salía huyendo, hermano. Porque él tenía poder y autoridad que Dios le había dado, hermano. No creas que es un juego que andaba jugando. No, él no andaba jugando, hermano. Él andaba haciendo la obra de Dios. Amén, gloria a Dios. Así a Dios se glorificaba de una manera sobrenatural, donde hacía milagros extraordinarios, hermano. Y los espíritus malos, los demonios, no podían quedarse en la vida de las personas, porque en el nombre de Jesús Pablo los echaba afuera. Y era el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero algunos, dice, mire lo que dice el versículo 13. Pero algunos espíritus malos, el 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, le digo, ¿quiénes sois? Porque a unos espíritus, hermanos, los demonios lo conocen a uno, ¿no? Amén, gloria a Dios. Mire, si hay un área donde uno está chueco, hermano, no creo que el diablo ya sabe de dónde uno está chueco, hermano. El diablo sabe, hermano. Porque aún estos, dice que le dijeron, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Aún ellos estaban declarando que no conocían a Jesús. Y luego 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, de los religiosos, intentaron invocar el nombre de Jesús y querían echar fuera un demonio era, y ellos eran 7. Pero ese demonio les zampó una zarandía a esos 7, que el hermano dice que los dejó desnudos, avergonzados y heridos. Los mandó que se fueran a su casa. Aleluya. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. No conocían a Jesús. Porque cuando uno, hermano, tiene el respaldo de Dios, uno tiene que tener miedo. Yo me acuerdo que era el hermano pastor, perdón. Nos llamó y dijo, hermano, vamos a ir a una casa embrujada que está ahí. Vamos, hermano, en el nombre de Jesús. Cualquier demonio hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque uno tiene el respaldo del Espíritu Santo, hermano. Si usted no anda haciendo cosas malas, ¿por qué va a tener miedo? Miedo es que porque usted anda haciendo algo. Hermano, si usted anda bien, si usted se congrega, usted le sirve a Dios de corazón, usted se somete a la oración, está ahí siempre, hermano, quizás que no venga a nada, pero que siempre haga sus ayunos. Usted no tiene que tener miedo, porque usted tiene el respaldo del Espíritu Santo. Miedo tienen los que andan mal. Que anda bien, ¿no, hermano? Vamos a orar. Una vez me dijo un hermano, ay, es que hay legiones. ¿Qué, hermano? ¿Qué legiones? En el nombre de Jesús, hermano, el Señor puede romper toda cadena, puede echar fuera todo demonio. Si Pablo hacía aquí, hermano, Pablo dice que el hermano, los demonios los reprendía en el nombre de Jesús, se iban fuera. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? ¿Acaso no tenemos al mismo Cristo? ¿Acaso no el mismo Espíritu Santo, hermano, es el que nosotros tenemos? ¿O a qué le tenemos miedo? Si andamos chuecos, ahí está el problema. Si andamos haciendo las cosas malas, ahí está el asunto. Pero si uno anda bien, vamos a orar a donde sea en el nombre de Jesús. Que en la traila se mueven las cosas. Venga, hermano, vamos a orar. Todo espíritu de Dios ahí fuera en el nombre de Jesús. Si el Señor dice que poder y autoridad le dio a los hombres del ayer, Dios nos ha dado poder y autoridad. Eso es lo que Dios nos ha dado también a nosotros, hermano. Hay gente que tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Si Dios nos respalda también a nosotros. Pero por eso dice acá, habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, digo, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, y eran 7, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Ay, sí. Mire, hermano, si uno anda chueco, mejor ni bueno es ir a meterse en esos lugares donde hay demonios, porque le va a pasar lo mismo que le pasó a estos acá. Así dice, hermano. Desnudos y bien zarandeados. ¿Por qué? Terminaron avergonzados, hermano. Porque andaban mal, no conocían a Jesús, no tenían el respaldo del Espíritu Santo. Y dice en el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero dice el 19, así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Aún los brujos, hermano, aún los brujos, los que habían practicado la magia negra, cuando veían la autoridad que Pablo tenía para reprender los espíritus, estos se asustaron, hermano, y trajeron sus libritos y los quemaron y confesaron sus pecados delante de Dios, porque Dios es el único que la cadena. Él es el que tiene, hermano, la autoridad aún sobre el mismo diablo. Amén, gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando uno de igual manera ve a aquel brujo, hermano, que había engañado con sus artes mágicas, Simón el mago, quizás usted se acuerda. Igual, hermano, era brujo, había engañado con sus artes mágicas a un montón de gente. Pero cuando él vio el poder del Espíritu Santo, él también quería. Él también quería ese poder. Pero ese no es para cualquiera, sino que dice es para aquel que de verdad le ha dado un lugar en su corazón a Cristo, para aquel que de verdad le ha confesado sus pecados a Cristo y tiene a Cristo en su corazón. Para ese es el Espíritu Santo, no es para cualquiera. Y entonces dice que aún así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mire todo lo que habían gastado en algo que no servía para nada. Porque el diablo es mentiroso, hermano. Amén, gloria a Dios. No, el diablo es mentiroso. El diablo cualquier mentira le puede meter a uno. Pero bendito sea Dios que nosotros conocemos que el poder lo tiene el Dios que está en nosotros. Él es el único, el que rompe cadenas. Él es el único que sale enfermedades. Él es el que tiene el dominio aún sobre los mismos demonios de los que están, hermano, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Él tiene el control de todo. Amén, gloria a Dios. Y así dice que crecía, hermano, y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Así crecía la iglesia, así crecía y así prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Así fue como la iglesia se fue desarrollando, fue creciendo, porque estos hombres, hermanos, donde quiera que iban, ahí dejaban su testimonio. Amén, gloria a Dios. Mira, hermano, si para dar testimonio no es necesario que usted hable, tan solo con que la gente diga, si este era un gran borracho, y cómo es que ahora anda bien trajeado. Con eso, hermano, ya es suficiente. Si no necesita usted hablar. Ahí había alguien que dice que le decía al hijo al papá, papá, ¿y para qué tanto salimos allá en el parque si ni gente hay? Y todos andan en carro. Vos venite, le decía, porque tan solo que nos vean con la Biblia y el traje, ya saben que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Necesita uno hablar, solamente con eso uno da testimonio, porque la gente sabe la clase de calaña que uno era, ¿no? Porque uno a veces ya se cree superhéroe, ¿no? Gran calaña que era uno, sinvergüenza, abusivo, mal hablado, ladrón, porque a veces no se agarra las cosas que no eran de uno. No, es la verdad. Hermano, yo no le creo nada a eso. No me creo.
Amén. Si Dios por medio de un burro le habló a Abraham, Amén. Gloria a ¿qué Dios. vale que Dios no me use a mí? Me voy a poner Dios, que no se va a ofender la gente. Me voy a poner Dios. ¿Qué dice la palabra? Si el hermano no iba a agarrar, siervos inútiles somos delante de Dios. Aleluya. No somos otra cosa, siervos inútiles. Pero la gente ve el testimonio diferente en uno. Ya no ven que uno es aquel borracho, ya ven que uno es aquel que ya no roba, ya ven que uno ya no es mal hablado, ya ven que uno, hermano, ya es diferente, que hay esa sonrisa en los labios, en la cara, todo cambia. Y entonces la gente como que siente envidia, yo quiero de lo que este tiene. Y ahí es donde la gente viene llegando, hermano, a la iglesia del Señor. Gloria a Dios. A veces hay cosas que hay que cambiar, pero uno es el que no quiere, hermano. Ah, que yo así soy. Bueno, así siga. Si alguien no viene por su culpa, el Señor le va a pedir cuentas también, hermano. Tiene que tratar la manera. Fácil es decir, yo estoy bien. Así, yo puedo decir eso, pero ¿qué dirá Dios de mí? ¿Qué dirá el Señor de mí? ¿Cómo es mi forma de actuar? ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Cómo es mi forma de conducirme? Porque tengo que dar un buen testimonio. Y no es que, hermano, yo sea perfecto, yo no esté trabajando aquí. No, es que Dios está orando en mí. Dios también está trabajando en mí. Porque perfecto nadie es, hermano. Nadie. Pero dice que así prevalecía y crecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí está plasmado el nombre de esos apóstoles, hermano. Aquí está en la palabra. Luego dice en el 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Mire, se propuso ir en espíritu. No iba en la carne, iba en el espíritu. Y dijo, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Ellos iban, hermano, anunciando las nuevas de salvación. Eso fue lo que el Señor les dijo: cuando reciban poder, ustedes me van a ser testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta en lo último de la tierra. Ellos estaban obedeciendo lo que Dios les había dicho. Ellos iban predicando el evangelio. Pero donde quiera que estos hombres se paraban, ahí la gente, hermano, se convertía al Señor. Ahí las almas eran alcanzadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el Espíritu Santo es poder de Dios. Gloria a Dios. Y el Señor dijo, les he dado poder y les he dado autoridad para que cuando los enfermos vengan, pongan las manos y serán sanos. Para cuando un endemoniado venga, hay que ponerle las manos y ese demonio tiene que irse. Porque Dios ha dejado poder y autoridad. ¿A quién se la ha dado? Al creyente, aquel que tiene a Cristo en su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Pero a veces ni uno se las cree, hermano. Será, dice. Si aquí la palabra es clara, ¿no? Es clara la palabra. Entonces, sigamos adelante, hermanos, haciendo la obra de Dios. Sí, amén. Que Dios, para los que están comenzando en el Evangelio, Dios los va a ir capacitando también. Gloria a Dios. Dios les va a ir dando sabiduría y entendimiento. Así como Él capacitó a sus discípulos, así Dios de igual manera nos va a ir capacitando más. Y a los que están comenzando, de igual manera, Dios les va a ir dando sabiduría y entendimiento. Pero la salvación hay que cuidarla. No es para que usted ande un año aquí y se va allá afuera otro su año y no. Es hasta que Cristo venga o la muerte nos separe. ¿Qué dijo Pablo? El vivir para mí, decía, es Cristo. Y el morir, ganancia. Porque ya soy parte de esa promesa. Pero sigamos adelante, hermano. Y creemos que aquí también hay un remanente que va a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Porque Dios tiene un remanente, hermano, en cada obra, en cada iglesia, Dios tiene un remanente. Lo único
aunque uno no sabe quién es, ¿verdad? Porque si uno supiera y se sanaron enfermos, ay, Dios, hermano. Yo soy, va a decir. Seríamos la estrella y Dios no anda buscando estrellas en la iglesia. Él anda buscando que seamos luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Él quiere que resplandezcamos en las tinieblas dentro de la iglesia. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie porque